y como te decía, lo voy a hacer con Silverio Gómez. Es el director general de ProColombia para España, Italia y Portugal. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Nos faltaba más. Oye, hemos tenido la oportunidad de compartir muchas veces ya mesa, de hablar muchas veces de Colombia. Hoy vamos a hablar de una Colombia diferente, aunque hagamos referencia y guiños a lo que ofrece el país, que son muchas cosas. Hablaremos también de algunos lugares espectaculares, quizá poco conocidos, pero déjame para empezar que hablemos de ese proceso electoral que se produjo el fin de semana pasado, que dio el triunfo por primera vez en Colombia a la izquierda y que, bueno, ya tiene fluvios de cambio. Sí, Fernando, el rango de izquierda y derecha es muy amplio, ¿no? En donde hay posibilidades de hablar de izquierda radical, izquierda centro, centro derecha, derecha, y entonces la gama es, digámoslo, muy amplia, ¿no? Colombia quizá es el último país de América Latina en realizar elecciones en un periodo reciente, y todos los países, digámoslo, han tenido su propia decisión democrática. Finalmente el país, la gente de un país escoge su gobierno, y en esos términos el cambio produce un impacto. Entonces uno lo nota en los indicadores especiales, la tasa de cambio, las bolsas, sí, las tasas de interés, todo se mueve. Y como decías, turismo es todo. Entonces esas variables afectan de cualquier manera el turismo, pero rápidamente eso se va estabilizando y se vuelve, digámoslo, al modelo de democracia perfecta, imperfecta, con problemas, como ocurre en todo el mundo. Entonces, en efecto, en Colombia se dieron elecciones, triunfó el candidato de la izquierda, y lo primero que hizo fue llamar a un acuerdo nacional. O sea, no es que voy a gobernar sino acuerdo nacional. Yo creo que ese es el modelo de la democracia. Yo creo que ese es el modelo de la democracia. Qué gran titular. Gustavo Petro será el nuevo presidente de Colombia. Igual que he comenzado el programa hablando de lo que ha pasado en las elecciones de Andalucía, a mí me gustaría también preguntarte si tienes conocimiento de si Gustavo apostará por el turismo y generará un gran pacto nacional por el turismo. Si lo tiene en el programa electoral, ¿cómo ves la nueva etapa? Sin la menor duda. Cuando él habla de un acuerdo nacional, se sustenta en las regiones, y Colombia tiene una concepción turística montada sobre sus regiones. Y evidentemente, cuando uno habla con alcaldes y gobernadores que se asimilan aquí a los presidentes de las comunidades en Colombia o en España, siempre el turismo está ahí presente. Hay unas variables que son claras. La sostenibilidad, por ejemplo, en turismo es fundamental, y él tiene en su programa de campaña, que seguramente se traducirá en el programa de gobierno, el tema de la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad regional. Y el turismo cada día gana más espacio, porque tú lo has dicho muchas veces en tu programa: turismo es economía, turismo es sociedad, turismo es empleo, turismo es familia, turismo es cultura. O sea, la cantidad de cosas que están ahí, con absoluta seguridad que va a estar. Silverio, con la llegada del nuevo presidente, habrá que reforzar, ¿no?, esa imagen y esa posición de Colombia como un destino seguro, porque quizá hay estereotipos que hay que erradicar de una vez, que se han ido cambiando durante estos últimos años bastante y que han convertido a Colombia en un destino absolutamente fiable. Pero todavía en la retina de mucha gente, Colombia lo asimila todavía a inseguridad. ¿Qué mensaje lanzamos para erradicar ese estereotipo? Sin la menor duda, son estereotipos que yo creo que con el paso, digámoslo, de los días se van agotando y van desapareciendo. Yo creo que Colombia está, digámoslo, en ese proceso. Y cuando uno mira a Colombia, que es un país montado sobre una estructura geológica, para llamarlo así, muy particular, montañas y tal, tiene una serie de variables que son muy propias. Y ese tema de la seguridad, sin la menor duda, que yo creo que se está agotando en términos ya de cansancio, en términos tal, las cifras muestran que hay una caída súper importante. Hace unos años se mostraba a Colombia como de los países más violentos del mundo. Hoy ya la clasificación, no estamos ya en los primeros lugares. Claro, puede uno decir el dicho popular de mal de muchos, consuelo de tontos, pero yo sí creo que hay una institucionalidad muy fuerte que va, digámoslo, en pro de mejorar esa situación, que vamos por el camino correcto.
Siempre he defendido que Colombia, y es un país, repito, que conozco muy bien, en el que he tenido muchas veces la oportunidad de caminar, de descubrir y de visitar muchas de sus ciudades y muchas de sus regiones, como nos estaba contando Silverio. Siempre digo, repito, que Colombia es un país en estos momentos seguro al que viajar, en el que invertir y en el que probablemente pensar en un futuro. Un futuro en el que para el turismo se auguran grandes retos y grandes éxitos, precisamente porque esa seguridad y salud combinan ahora mismo una oferta turística muy amplia, de la que vamos a ir hablando, de esos productos de los que quiero comentar contigo un poco fuera de Colombia, pero que a partir de ahora tienen que ser como el referente, Silverio. Seguridad y confianza, dos aspectos fundamentales que en Colombia se dan. Se dan. Evidentemente, pues hablamos de turismo, pero hay variables que son determinantes para mostrar eso a lo que tú te refieres de la confianza. Hoy en Colombia se estima que hay 800 empresas españolas localizadas o con negocios en Colombia. España es el segundo país después de los Estados Unidos, que es obvio que es el primero por América, ¿sí? Pero España es el primero, si sacáramos Estados Unidos, en términos de montos de inversión extranjera. Las cifras son en distintos sectores. Y pongámoslo en los términos más sencillos. Hoy encontrar un pasaje para viajar a Colombia, ¿sí? es muy difícil, digámoslo, está full, ¿sí? Y vamos a entrar a mirar, digámoslo, una serie de variables que no solamente tienen que ver con esto que estamos hablando, sino con otros temas. Pero sin duda alguna, que el esfuerzo del gobierno colombiano, el esfuerzo del sector privado hacia el sector turismo se concreta en aspectos específicos que prevén o hacen ver que el futuro es muy halagador. Un país para visitar, para vivir y para invertir. Recuérdalo, porque además tradicionalmente Colombia siempre ha tenido una normativa, una legalidad muy pro en la defensa de la imposición de nuevas empresas y de las inversiones de empresas extranjeras, fundamentalmente del sector turístico. Pero de eso hablaremos en otro momento. Ahora lo que me gustaría, Silverio, es empezar a contar emociones, eso que nos gusta a ti y a mí, contar historias y contar esos momentos y esas sensaciones que tenemos sobre un país mágico. Te quiero preguntar por algunas cuestiones muy concretas, de productos muy concretos, pero déjame que iniciemos esta pequeña entrevista muy rápido, contando 4, 5, 6 claves del sector turístico en Colombia. 4, 5, 6 lugares imprescindibles para el que no conozca el país. Bueno, arranquemos. Arranquemos. Bueno, solamente un dato. Hoy Venga. en Colombia hay 12.000 hoteles por todo el país. 12.000 hoteles de primera y segunda, pues dentro del ranking ese de las estrellas, son hoteles fiables en donde puede, digámoslo, obtener. Eso en un país de 50 millones de habitantes. España tiene 46 millones de habitantes. Colombia, pues, es un país de Sudamérica. Yo creo que eso es muy importante. 250.000 habitaciones, ¿no?, que brindan todas las posibilidades, ¿no? Zonas. Cartagena. Venga. Wow. Cartagena bonita. Trasciende Qué bonita. meramente Cartagena. Cartagena es mucho más que playa. Es mucho más Caribe. Cartagena es cultura, es música, es gastronomía, ¿sí? Pero hay un elemento adicional y es que uno va una vez a Cartagena y alguien puede decir, ya fui a Cartagena. Es que Cartagena recorre la costa Caribe. Son 7 departamentos en donde uno, pongamos solamente los ejemplos: Cartagena, historia, cultura, tradición, ¿sí? Apasionante, ¿sí? Arquitectura colonial, colores vivos, música. ¿sí? Pasa uno a Barranquilla, encuentra uno una ciudad comercial, industrial, el principal puerto del Caribe, principal punto de conexión con Estados Unidos. Luego se va a Santa Marta, que también encuentra mucho más paz, digámoslo, que en Barranquilla, que en Cartagena, en el sentido de que el mar es mucho más tranquilo, pero también encuentra todo el tema histórico, y luego salta a algo que es un paraíso, que es La Guajira.
¿sí? En donde hay puntos específicos como el Cabo de la Vela, como el Parque Tayrona, ¿sí? Es una cosa absolutamente, digámoslo, espectacular. O sea que lo que estoy diciendo es que no es irse a Cartagena solamente y estar en el mar y lo que significa Cartagena, sino es un recorrido muy interesante con unas grandes vías, con una gran comunicación, con la tecnología, con toda la tecnología para comunicarse, ¿no? Yo creo que es apasionante ese primer punto. Te voy a preguntar para todos aquellos que conozcan un poquito Colombia, un poquito, pero quieran redescubrirla, un lugar mágico para ti. Voy a decir mi lugar mágico. Eso es. El eje cafetero. Sí, señor. El eje cafetero una pasada. Es la zona productora de café por excelencia, que ha buscado la combinación entre café y turismo. Las fincas cafeteras que producían todas las crisis llevan a una oportunidad, la resiliencia que llaman, hacer de la crisis una oportunidad. Cuando se rompió el Pacto Cafetero Internacional, los cafeteros entraron en dificultades y comenzaron a ver opciones, y el turismo fue, digamos, la opción. Hoy uno va a los departamentos del eje cafetero, Caldas con Manizales, su capital, Risaralda con Pereira y Armenia, y en una distancia de una hora, hora y media, la recorre e encuentra todo un tema de paisaje cafetero, de cultura cafetera, de conocimiento cafetero, del aroma del café. Las fincas se han especializado en enseñarle a la gente cómo es el café, cómo se siembra, cómo se produce, cómo se transforma, hasta llegar a la taza de café que hoy, digámoslo, se toma en cualquier parte del mundo. Una gastronomía súper especial, única, muy distinta, por ejemplo, a la de Caribe. Aquí es donde está todo el tema de la bandeja paisa, todo el tema de las empanadas, todo el tema de las carnes frías, o sea, los chorizos. Yo quiero decir, lo que llamamos la morcilla colombiana, no la voy a comparar con Burgos, pero competimos, o sea, sí, esa Podemos está competir. en el eje cafetero. Entonces, la comida, la cultura cafetera, la taberna, la tienda, el tiple, la guitarra, todo eso es cultura del café. Y creo que eso estoy siendo repetitivo porque la gente lo ve en café con aroma de mujer. Es que además el eje cafetero te va a contar mil y una historias. Ir por el eje cafetero es adentrarte en la cultura de Colombia, es adentrarte además en sus raíces como pueblo, porque como bien nos está contando Silverio, hablamos de música, hablamos de fiestas, hablamos de tradición, hablamos de producción, de elaboración, hablamos de gastronomía, hablamos de parajes naturales increíbles que van circundando todas esas fincas donde se produce el café, pero también además voy a puntualizarte una cosa, si me permite, Silverio. Es que en el eje cafetero te enseñan a apreciar el café, a apreciar las diferentes formas del café, sus diferentes aromas y a diferenciarlo de otros cafés que por ahí se hacen y que realmente, bueno, pues al final nos decepcionan bastante. Entonces, en el eje cafetero al final conseguimos tener toda la esencia, además de los aromas, toda la esencia de la producción y de la elaboración del café y de lo que supone. Y además una conciencia entre los productores de café sobre la sostenibilidad. Sí, señor. Es súper fundamental este tema. Uno ve, cuando ve el recorrido del café desde la mata de café hasta el consumo, hasta la taza, hasta el café, uno encuentra que en el eje cafetero se nota algo que tú dices, el cuidado con la calidad, protegiendo la naturaleza. Por eso es el café colombiano, es el café considerado más suave del mundo. Sí. Y como siempre digo, vais a encontrar personas que son el alma siempre de cualquier destino. Personas, colombianos, que te abrazan, que te hacen sentir como en casa, que son hospitalarios, que te van contando, que te van acompañando y que te van mostrando su vida, su día a día. Y esto es adentrarse precisamente en las raíces, en la historia y en la cultura de un país. Así es como se aprende, así es como se conoce y así es como consigues enamorarte de un lugar como Colombia, que hoy te estamos contando de la mano de un tertuliano de excepción. Hoy, esta tarde, aquí en Miradas Viajeras, tenemos a Silverio Gómez, que es el director general de ProColombia para España, para Italia y para Portugal, al que yo le quiero preguntar ahora por esos 6 productos de una manera rápida. Vamos a ir descubriendo la otra Colombia, si te parece. Sí. Vamos a comenzar nuestro camino por el Gran Caribe. Por el Gran Caribe. Hablamos ahora ya de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, que combina
lo que decíamos, historia, cultura, gastronomía, arquitectura colonial, ¿no? Conservada, no ha sido destruida. Y además, voy a decirlo sin ningún recato, queremos esa cultura. Señor. ¿Sí? Cartagena, pues, y todos los nombres que hay en la región salen de España. ¿Sí? Porque ahí fue donde entró buena parte en Cartagena, los españoles entraron por el Caribe, ¿sí? Y se fueron luego al interior, pero ahí está condensado, ahí está resumido todo lo que es la cultura. Entonces, y ya lo habíamos comentado, no es solo playa, que son fantásticas las playas, es muchísimo más. Es que Colombia es muchísimo más. Te vamos a ir haciendo un recorrido por algunas otras zonas que quiero que vayas anotando. La primera de ellas, para que elijas dónde quieres ir en este verano o a partir de este momento, que Colombia es un lugar para ir en cualquier época del año. Programa tus vacaciones y márchate a este país que es excepcional. Anótate, en primer lugar, nos vamos al Gran Caribe, nos lo está contando Silverio, pero luego es que nos vamos a ir al Pacífico colombiano. Hablamos de selva y de mar. Hablamos de selva, de mar. El Pacífico colombiano se expresa en una cultura muy distinta a la del Caribe. Todo el tema africano, todo llegaron por el Pacífico, ¿sí? En cambio, los del Caribe, los españoles llegaron por el Caribe. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Que la cultura pacífica es muy distinta a la cultura caribe. Sin duda que existe la música con un deje, con un romanticismo y con una tristeza muy distinta a la música que todos conocemos del Caribe. Primer punto. Segundo punto, una gastronomía muy particular, pero también unas expresiones modernizadas de esa música, por ejemplo, que es Cali, el punto central, ¿sí?, del Pacífico colombiano desde el punto de vista urbano, ¿sí? La salsa. La salsa se exporta, sí, señor, en unas formas absolutamente extraordinarias, ¿no? Yo he visto varios programas aquí en España en donde se han presentado con concursantes de salsa y la verdad, la gracia y el encanto contamina, ¿sí? Y muchos van a bailar salsa a la capital mundial de la salsa que se llama Cali. Pero uno sale de Cali y va al Cauca, ¿sí?, y va a Nariño, y luego va al puerto de Buenaventura, y va al Chocó y encuentra la naturaleza en su expresión más virgen, ¿sí? Y eso se llama un turismo de naturaleza. Las ballenas jorobadas, ¿no?, y las tortugas que hay en el Pacífico colombiano, yo creo que eso es absolutamente inédito. Eso no se encuentra no es fácil encontrarlo en el mundo. Entonces, en el Pacífico colombiano, además de ese tema musical, gastronómico, encuentra uno naturaleza, encuentra selvas vírgenes y el nacimiento de los Andes colombianos. Con un elemento al que usted se refería ahora, y es que en Colombia uno puede hacer turismo sin estaciones. Aquí uno en España espera el verano, en Colombia hay verano, hay invierno, hay otoño y hay primavera en un mismo momento. Puede estar uno en Bogotá a 8 grados de temperatura y puede estar uno en Cali en menos de una hora a 25 grados de temperatura, o puede estar en el Caribe a 40 grados de temperatura. 365 días al año, 365 historias que disfrutar, que vivir y que luego contar. Te lo estamos haciendo con Silverio Gómez, es el director general de ProColombia para España, para Italia y para Portugal, tertuliano de excepción, uno de los grandes líderes del sector turístico en España, es el director de ProColombia, como te contaba antes, que nos está acercando a algunos de los productos turísticos novedosos de Colombia. Cómo ir descubriendo esos secretos que guarda celoso este país maravilloso, al que ahora me quiero ir para descubrir otra de sus partes, otra de sus regiones. Quiero irme a los Andes. Vamos a ir hablando de los Andes occidentales. De los Andes occidentales. Colombia tiene 3 cordilleras, una oriental que coge el Pacífico, una central y otra oriental, una occidental, central y oriental. La central y oriental coge los Andes, ¿no? Su punto focal es Bogotá. Bogotá tiene una expresión propia como una gran metrópoli. Bogotá es el puerto más importante aéreo, ciudad mediterránea,
el puerto aéreo más importante hacia los Estados Unidos de Latinoamérica, por encima de Sao Paulo, por encima de Buenos Aires, o sea, ¿sí? Comparado solamente con México, pero es el puerto aéreo más importante. Es la ciudad de los negocios, ¿sí? Pero Bogotá encierra también mucho más, una gran cultura, porque después de que los españoles llegaron al Caribe, por Barranquilla y por Cartagena, entraron buscando a dónde se asentaban. Encontraron el mejor clima de Colombia, lo encontraron en la sabana de Bogotá, recorriendo el río Magdalena y llegando a una población que se llama Girardot, que es otro encanto desde el punto de vista turístico, y se fueron a Santa Fe de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, las 12 casas, o sea, todo eso. Y lo digo con orgullo porque eso se ha conservado. Pocas ciudades en Latinoamérica tienen tanto museo, tanta cultura ancestral y colonial como Bogotá. Bogotá encierra cultura en términos de lo que acabamos de comenzar, pero además encierra literatura, grandes autores. Con Guadalajara de México hacen la feria del libro más importante de América, comparada con ferias internacionales del mundo. Entonces, Bogotá es otra cosa, distinta al Caribe, distinta al Pacífico. Tiene su propia gastronomía. No sé, Fernando, si tú has comido changua. Changua, ¿Sí? Sí. Es un plato típico bogotano, de Bogotá, el ajiaco bogotano. Es verdad. ¿Sí? Así como uno en el valle va y se come el apanado y se come las empanadas de pipián y todo eso. O en Barranquilla come en Cartagena arepa de huevo y pescado. Bogotá tiene su propia, digámoslo, cultura. Las plazas de mercado, por ejemplo, de Bogotá se han convertido en centros gastronómicos y de cultura, ¿sí? Con una vida propia. Una vida propia absolutamente espectacular. Entonces, y uno puede, para evitar el remordimiento de que está gastando el tiempo, también puede dedicar a buscar negocios, ¿sí? En la capital de Colombia, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, 25% de participación, con los problemas que tienen las ciudades del mundo, grandes ciudades. El tráfico, la inseguridad en algunos puntos, ¿no? Que obviamente no es toda, digámoslo, la ciudad, pero en unas condiciones que son la rumba bogotana. Silverio, vamos a seguir el camino, que se nos va acabando el tiempo y nos queda todavía por hablar de 3 propuestas más. Ahora, si te parece, nos vamos a algo diametralmente diferente. Nos vamos a los Andes, pero a los orientales, valles y páramos. Sí, bueno. Colombia tiene la frontera con Brasil, Perú y Venezuela, que son los llanos orientales de Colombia. Por ahí entró la campaña libertadora. Simón Bolívar entró desde Venezuela por los llanos orientales, entró en caballo, ¿sí? Y uno va viendo montañas y de pronto aparece el llano. Son los llanos orientales. Villavicencio, su capital, es la capital del Meta, es la puerta de entrada al llano. Una extensión brutal. También volvemos a la cultura llanera, muy propia. Ya no es una cultura nacida de la colonia, sino una cultura nacida de Venezuela, con todo el tema de la música, con todo el tema de la comida, con todo el tema del joropo, por ejemplo, que es un baile venezolano-colombiano que es, digámoslo, súper clave. Unas temperaturas 6 meses altas y luego más bien 6 meses lluviosas y 6 meses cálidas, ¿no? Pero la temperatura, digámoslo, es siempre estable. Siempre, digámoslo, estable. Tiene zonas de una dimensión extraordinaria. El Amazonas, por ejemplo. Colombia no es el país con más espacio en el Amazonas, pero sí es muy importante y quizá ha comenzado a desarrollar un modelo agrícola y un modelo minero de conservación y de sostenibilidad muy, muy importante. El llano colombiano es el punto central de explotación petrolera, digámoslo, en Colombia, y grandes empresas transnacionales.
Esto hay que tener, digámoslo, cuidado en el sentido de que la explotación minera, si no se hace dentro de unos parámetros, puede llevar a un desorden. Colombia eso lo ha logrado, digámoslo, controlar y seguramente lo va a controlar. Pero el recorrido, uno puede ir al llano durante 8 o 10 días sin salir del llano, visitando selva, visitando naturaleza. Colombia es clasificado como uno de los países con todo el tema de aves más importante, digámoslo, del mundo. Entonces el llano colombiano es otra opción clave para visitar. Luego hablaremos de la Amazonia, a la que ya te has referido, será con el punto y final de nuestra conversación, pero es verdad que estos llanos y estos valles son espectaculares, donde además, ¿sabéis una cosa? Incide muchísimo la luz. La luz juega con el viajero, juega con los páramos, juega con los valles y juega con toda la naturaleza que te vas a ir encontrando a tu paso. Por lo tanto, siempre vas a encontrar una zona diferente en esos Andes orientales en cada día del año. Por lo tanto, siempre tienes que volver a seguir escribiendo tu libro. Pero déjame que en este momento nos vayamos a conocer los macizos colombianos. Los macizos colombianos. Al sur de Cali uno encuentra el nacimiento de esas 3 cordilleras en lo que es el macizo colombiano. Fernando, cuando Simón Bolívar recorrió esa zona, inhóspita en ese momento, fue muy duro para llegar al Ecuador, ¿sí? Porque esta es selva, es montaña y donde hay una cultura indígena muy particular. Son todos los indios países que hoy ya, digámoslo, han entrado a la civilización en una gran forma y uno encuentra en esa zona de Cauca y Nariño que limita con Ecuador. ¿Qué encuentra uno ahí en esa zona? Sin duda encuentra paz, naturaleza, también encuentra cultura, encuentra gastronomía, encuentra algo que no está en el resto del país, que tiene que ver con todo un tema de verde. Es quizá con el Amazonas las regiones más verdes de Colombia. Uno podría decir que el macizo colombiano es la expresión, ahí nace el río de la Magdalena, por ejemplo. En ese macizo, el espectáculo que está ahí, encuentra uno ríos de varios colores, o sea, naturaleza. Si a mí me dijeran, ¿qué quiere hacer usted? Quiero ir a mirar solo naturaleza, váyase al macizo colombiano. Estamos hablando con Silverio Gómez, es el director general de ProColombia para España, Italia y Portugal, al que me queda preguntarle tan solo por la Amazonia. Pero lo voy a hacer justo después de estos segundos de publicidad. No te vayas, enseguida regresamos. Tras estos segunditos de consejos, vamos a continuar nuestro camino escribiendo con letras de oro este libro que hemos iniciado, este capítulo que hemos iniciado en nuestro libro de viajes y que hoy estamos dedicando a Colombia, un país maravilloso del que te estamos dando algunas pistas que espero que hayas anotado para tu próximo viaje. Y lo estamos haciendo con Silverio Gómez, que es el director general de ProColombia para España, Italia y Portugal. Hemos hablado del Gran Caribe, hemos hablado del Pacífico colombiano, hemos hablado de los Andes occidentales y de los Andes orientales. También hemos hablado de los macizos colombianos, como 5 grandes propuestas para ir descubriendo el país poco a poco y paso a paso. Pero como te recuerdo, nos quedaba una zona más, la Amazonia. Sí, selvas milenarias, bosques ancestrales, atronadores raudales, ríos. Eso lo encuentra uno en el Amazonas. Unas culturas que no han entrado a la civilización, no digamos a la civilización, al modernismo de la civilización, que pueden ser pacíficas, son pacíficas y pueden ser visitadas con un tema artesanal que también está en otras regiones del país. Si uno va a La Guajira encuentra artesanías, va uno a Bogotá también la encuentra, pero en el Amazonas encuentra una expresión de artesanía muy propia. Y está Leticia, que es el puerto sobre el Amazonas que
divide a Colombia con Brasil. Es el punto más sur, ¿cómo se dice? Más septentrional, es el caso de Leticia. Una población no es una gran ciudad y quizá eso le mantiene su identidad y la conservación. Puede uno visitar todo tipo de especies naturales, animales, ¿no? Micos, animales salvajes también están ahí, mariposas. No, es fantástico. O sea, ir uno a Leticia tiene comunicación no por terrestre con el interior del país, sino aérea y alrededor, o para pasar a Brasil, pues por el tema, digamos, lo de los ríos. Sí. Selvas y llanuras milenarias, selvas y llanuras sagradas. Esa es la Amazonia colombiana, otro de los productos turísticos con los que puedes descubrir un país de ensueño, un país mimético, un país de esos que cuando vas por primera vez te cautiva y te pide más y más y más, y que cuando regresas sigues pensando que te falta aún por conocer muchas, muchas cosas. Es un país al que ir en cualquier época del año, los 365 días, porque vas a encontrar y vas a poder narrar una historia diferente. Nos lo está contando Silverio Gómez, que es el director general de ProColombia para España, Italia y Portugal, al que le voy a pedir que, mirando a cámara, lance un mensaje de bienvenida a todos los telespectadores. En el turismo se habla también, como en economía, de fuentes y usos, ¿sí? Quiero decir que en los novios, las familias, el viajero que llamamos nosotros de mochila, el empresario, todos tienen en Colombia una opción de turismo. En un solo país, o sea, no hay que salir de Colombia. Si quiere naturaleza está el eje cafetero, si quiere historia, cultura y tradición, puedes tener el Caribe, si quiere negocios está en la capital colombiana, si quiere diversión se va para Cali, si quiere paz, naturaleza y cultura se va al llano y a la región nororiental del país. Todo eso en un solo paquete, Fernando. Por favor, uno podría decir en términos muy sencillos que ¿qué más quiere? Colombia, el país en donde yo sigo diciendo aquel riesgo que uno tiene es no querer, ¿sí?, salirse, es querer quedarse, si uno puede llamar eso así. La campaña hoy, Colombia, con todos esos atributos que hemos dicho, es el país más acogedor del mundo. No es un eslogan, es una realidad. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar y no te quieras volver, es que quieras invertir y vivir, es que quieras ir y no irte jamás, o es que quieras descubrirlo y luego tengas que volver, que seguro, ya te lo digo yo, siempre va a tener una puerta abierta al mundo para que puedas descubrirlo de una forma diferente. Silverio Gómez, director de ProColombia para España, Italia, Portugal, siempre es un placer tenerte con nosotros en Miradas Viajeras, hoy en Movistar Plus. Gracias por haber venido y por habernos mostrado una cara diferente de un país que ya sabes que llevo en el alma. Sí, me sorprende gratamente, Fernando, que lo lleves, o sea, que tengas tanto conocimiento sobre Colombia. Eso demuestra que has estado y quieres volver. Y ¿sí? Quiero volver, sí. Que además siempre será un destino que agende y un destino que tendré en la mente para ir unos días y disfrutar sobre todo de amabilidad, de hospitalidad, de naturaleza, de suspiros, de emociones y de un país intenso que te queda grabado para siempre. Nosotros tenemos que continuar